En este video vamos a tratar un tema bien interesante y sobre todo pues para las personas que empezaron este año con el propósito de invertir como tal en finca raíz. Y cuando digo invertir no lo digo en el sentido de que se va a comprar vivienda para vivir, sino que se va a invertir, a comprar o a invertir dinero en una propiedad para lograr unos beneficios mensuales y anuales sobre esta propiedad. Es aquí en este punto donde pues vamos a hablar de aquellas personas que tienen, digamos, un ahorro o una posibilidad de tener un crédito bancario para acceder a una propiedad o un conjunto de propiedades, ¿por qué no? Y que decidan pues poner a funcionar estas propiedades pensando en el mediano y en el largo plazo, porque estas son inversiones que hay que mirarlas más en el largo plazo, pensando en que va a ser en muchos casos su jubilación, los ingresos para su vejez o una actividad pues a la que se quieren dedicar de lleno. Entonces vamos a hablar en este video de algo bien importante y es el pensar como un inversionista. ¿Y por qué hemos tomado este tema? Porque el mercado se está transformando. Vemos que hoy en día pues la densidad de vivienda pues no es la misma que hace unas décadas atrás. Los ingresos pues son variables, hay muchas variables en juego y pues la vivienda no es ajena a estas circunstancias, por lo que vemos por ejemplo claramente que la renta tradicional ha ido perdiendo terreno y ya está llegando un nuevo tipo de renta que es por ejemplo la renta no de toda una propiedad sino de una parte de la propiedad. Se rentan espacios, se alquilan cuartos no ya por meses como se hace tradicionalmente, sino por días. Incluso vemos hoteles ya que se están rentando por horas dentro de la ciudad y propiedades que son construidas expresamente para este tipo de renta. Por ejemplo, vemos propiedades comerciales, industriales que se rentan espacios, como por ejemplo los denominados coworking, que son para personas que no pueden disponer o prefieren no disponer de una oficina porque no la necesitan todo el tiempo, entonces rentan un espacio y pagan por las horas o por los días que necesitan ese espacio con el acceso pues a todas las comodidades. Y así otros ejemplos. Entonces, el pensar como un inversionista implica tener en cuenta pues una gran cantidad de cosas porque se está poniendo en juego una importante cantidad de dinero del que se espera que en algún tiempo pues no solamente empiece a rendir sus frutos, sino que se empiece a recuperar la inversión. Entonces vamos a enfocarnos un poco más en las personas o en las compras o inversiones de propiedades para una renta y para lograr unos beneficios con el tiempo. Y por supuesto, como todo inversionista, pues tenemos que tener en cuenta el primer gran factor, quizá lo primero que se ve siempre a la hora de hacer una inversión, y es el retorno sobre la inversión, o ROI por sus siglas en inglés. Básicamente, pues el retorno sobre la inversión nos da los parámetros para saber si una inversión está rindiendo los frutos o no, o si una inversión que se está a punto por hacer vale la pena o no hacerla. El retorno sobre la inversión pues se mide en un porcentaje y es una métrica que se utiliza para saber cuánto se va a ganar a través de las inversiones. Así de sencillo. Entonces, esto se trata simple y llanamente de números. Y cuando queremos saber el retorno sobre la inversión, pues tomamos el capital o la ganancia el dinero pues que se tenga o que se espera ganar y se le resta a esto la inversión, a todo esto se le divide sobre la inversión y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Ese porcentaje nos dirá pues si tenemos un retorno del tanto por ciento, 5, 6, 10%, dependiendo
del monto de la inversión, del tipo de la inversión, del tipo de negocio y en este caso de la finca raíz, pues del tipo de inmueble y el tipo de modelo de negocio que escojamos para eso. Si es para un hotel, si es para renta tradicional, si es para una renta por días o por horas, etcétera. Y esto es muy importante porque simple y llanamente, si no tenemos en cuenta, si no medimos el retorno sobre la inversión de nuestras acciones, de nuestras inversiones, pues vamos a tomar decisiones basadas en suposiciones. Y allí es donde se empieza a perder porque se empieza a especular y no se tiene un sustento numérico, matemático y calculado de lo que va a suceder con nuestro dinero. Y al no tener eso, pues el fracaso resulta altamente probable. Entonces, si estamos interesados en hacer este tipo de inversión, pues como lo hemos mencionado anteriormente, asesorémonos. Busquemos el consejo de un asesor tributario, de un asesor contable o de la misma persona que nos está asesorando en una entidad bancaria para tener estos números bien claros. En un anterior video hablamos sobre los costos que tiene pues un préstamo, sobre las tasas de interés, todo esto. Aquí en este punto, si hemos tenido ese dinero, vamos a tener que saber muy bien cuánto cuánto tenemos realmente que invertir y en cuánto tiempo y de qué manera vamos a recuperar dicha inversión. Ahora bien, en el caso nuestro, en el caso que nos compete, en el caso de Colombia, las personas, pues siempre los grandes inversionistas o las personas que de lleno se dedican a esta actividad, pues miden esos parámetros en base al crecimiento del sector, al sistema de financiación, al sistema bancario, a la dinámica del sector, porque todos estos variables, todos estos factores, pues dan los datos concretos que se necesitan para ejecutar una inversión de manera correcta o para desistir de hacer una inversión. Y pues como estábamos diciendo al principio, si bien pues entendemos el contexto económico, entendemos los plazos de tiempo que hay pues para los procesos de la inversión, así como los pagos que haya que hacer, también pues el mercado se está transformando, se han generado pues muchas incertidumbres por todo este cambio, pero precisamente este cambio también ha servido para que muchos realicen inversiones muy exitosas tanto a nivel macro como a nivel pequeño, como a nivel de la persona que compra una o dos casas para rentar por cuartos o por horas o por días. Ahora bien, en este punto del retorno sobre la inversión, pues estamos hablando pues de los números iniciales y más importantes que tenemos que tener en cuenta, pero no hay que hacer ajeno a las grandes cifras o a los aspectos y cifras macroeconómicas. Es decir, por ejemplo, en el contexto económico, si bien en los últimos años pues ha habido una desaceleración de la economía y asimismo ha habido una corrección de los precios, pues tenemos en cuenta también que la construcción también en los últimos años, la construcción de vivienda ha sido pues uno de los grandes jalonadores de la economía nacional. Y esta misma corrección de precios pues ha evitado también que se especulen con los mismos. Y al evitar pues dicha especulación también pues se ha evitado que caigamos en nuestro mercado en una burbuja inmobiliaria, lo cual pues resulta con fatales consecuencias como ya lo pudimos ver pues en el año 2008 en el mercado de los Estados Unidos. Afortunadamente pues no hemos tenido en los últimos años pues una crisis tan grande como esas, las hemos tenido pues en décadas anteriores, pero digamos que en los últimos años o por lo menos en la última década hemos tenido una estabilidad tanto pues de el crecimiento económico en el comportamiento de la economía como también pues las tasas de interés, por lo que la estabilidad en el mercado y la estabilidad en la tasa de interés y en la baja inflación también, pues ha permitido que se cree también un clima favorable de inversión en cuanto a la vivienda en nuestro país.
Y asimismo, también pues tenemos en cuenta un punto que ya hemos hablado antes y es la valorización, que recordemos que valorización y rentabilidad son diferentes. Y la valorización, por lo menos en el caso concreto pues de aquí en nuestro país, en los últimos 10 años a nivel nacional en promedio la valorización pues ha aumentado alrededor de un 6%. En el caso concreto aquí de Armenia ha aumentado en alrededor de un 3% y en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, ese aumento de la valorización pues ha estado alrededor del 5.5 o 6%. Entonces, pues ha sido una tendencia que se ha sostenido, lo cual pues obviamente lo vemos reflejado en la calle cuando salimos y vemos pues tantos proyectos inmobiliarios nuevos y tantas transformaciones también del mercado. Transformaciones en el sentido de que antiguas propiedades pues no solamente se están comprando para levantar torres, sino que también antiguas propiedades como viviendas o como factorías pues se están convirtiendo en centros de trabajo, centros de negocio y donde pues vemos este fenómeno del alquiler por horas o el alquiler por días que ha tenido pues un gran auge y que sigue siendo sin duda alguna pues una magnífica opción de inversión inmobiliaria y teniendo en cuenta pues este punto del pensar como un inversionista. Otro concepto muy importante, relevante por supuesto que vamos a tener en cuenta es nada más ni nada menos que la rentabilidad. La rentabilidad pues básicamente es el beneficio mensual o anual o periódico que un inmueble me va a representar. Punto. Es decir, la renta que me va a generar, ya sea porque lo voy a destinar como un hotel o lo voy a alquilar por horas, por espacio, etc. En este contexto, pues a nivel nacional vemos que la renta varía pues de acuerdo a la finalidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de arriendos comerciales, esa rentabilidad está entre el 0.8 y el 1%, mientras que en arriendos de vivienda dicha rentabilidad está entre el 0.5 y el 0.6%. Y aquí se desprende un dato, un dato bien interesante y se trata pues del estrato, el cual deriva pues de la localización, punto pues que hablamos en un video anterior. En el estrato pues se presenta un fenómeno bien interesante y es que a menor estrato socioeconómico, mayores ingresos por concepto de renta se tienen, mientras que a mayor estrato social, en estrato altos, pues el inmueble presenta un mayor potencial de valorización. Vuelve y juega pues lo que habíamos dicho antes, que valorización y rentabilidad son dos conceptos diferentes. Que los que más demandan para vivienda, pues por lo menos en el caso de Colombia y en las principales ciudades, son los estratos 2, 3 y 4, de acuerdo a la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol. En los estratos altos es más demorado rentar. Un promedio de demora pues para rentar una vivienda en estrato alto está entre 6 meses y un año. Entonces pues vemos que valorización y rentabilidad son dos conceptos diferentes pero que van inevitablemente de la mano. Y cuando tenemos valorización y rentabilidad, cuando juntamos esos dos conceptos, pues deducimos que la inversión en finca raíz es una inversión muy interesante y que no se puede desechar porque genera rentas anuales, unas rentas bien interesantes y lo mejor de todo es que es un bien tangible, lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos controlar todo el tiempo. Así que nunca se debe desechar la inversión en finca raíz porque siempre será una de las mejores, si no la mejor inversión que existe en el mundo. Ahora, ¿qué tipos de inversión inmobiliaria existen? Porque pues hemos hablado de todo lo que atañe pues al negocio de la inversión inmobiliaria, pero no solamente la inversión es comprar para vender o comprar para alquilar. Existen por lo menos 4 alternativas bien interesantes de inversión inmobiliaria, como son el crowdfunding inmobiliario, los fondos de inversión colectivo inmobiliaria, los fondos de capital privado
y las participaciones fiduciarias. Y finalmente, pues no podemos dejar a un lado el concepto de la localización. Hemos hablado pues ya anteriormente de la localización, pero en este punto el pensar como un inversionista pues resulta fundamental. Siempre se dice pues que los 3 factores más importantes para el éxito en el negocio de la finca raíz son la localización, la localización y la localización. Y por supuesto que si estamos pensando como inversionistas, pues tenemos que mirar muchas opciones, recorrer mucho, visitar muchas propiedades para escoger la mejor ubicada posible, porque esa ubicación pues va a entrar a jugar con el tipo de inmueble y el destino que le vamos a dar a ese inmueble, y con el tipo de inversión y con el tipo de modelo de negocio que vamos a hacer para esta inversión inmobiliaria. Entonces, si vamos a buscar para vivienda, pues tenemos que mirar que esté cerca de colegios, esté cerca de avenidas principales, esté cerca de centros comerciales, hospitales. Asimismo, si es para un centro de negocios para oficinas, pues tenemos que mirar que esté ojalá sobre una avenida principal, que esté cerca al centro de la ciudad, que esté cerca a oficinas públicas. Así, por ejemplo, si es para uso industrial o si es para un uso hotelero, etc. La localización es fundamental y determinará también en gran medida pues el éxito o fracaso de esa inversión inmobiliaria. Así que pues son 3 aspectos que los hemos tocado por encima, pero que son muy importantes, vitales para el negocio que vayamos a hacer o que podamos hacer en algún momento de la vida de inversión inmobiliaria, que son pues el retorno sobre la inversión, la rentabilidad y la localización. Espero pues que esta información pues haya sido de mucha utilidad, espero que les guste, asimismo pues espero que compartan esa información, que si saben pues de alguien que está pensando en invertir o comprar, ya sea para vivir o que sea en este caso para invertir y generar rentas, pues hombre, le compartan este video. Espero pues que se suscriban, me den sus comentarios, compartan esta información y por supuesto pues que seguiremos hablando y viéndonos en siguientes videos sobre información muy relevante y muy importante sobre la finca raíz. Mucha suerte.